La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Hermanos, bueno, de las cosas hay que aprender, ¿sí? De todo hay que aprender. En estos días jugamos parqués y resulta que yo trato de, en todo, como que le meto el evangelio a todo, ¿sí? Y veía yo que jugando parqués hay veces ese esfuerzo de sacar las fichas y mover las fichas, cuando no se hace de forma estratégica y tener las fichitas por ahí volando en todo lado, de un momento a otro comienzan a comer por aquí y para la cárcel. Y la otra también, para la cárcel, ¿cierto? Y los que saben jugar parqués, lo que entiendo es que juegan asegurando la ficha, ¿cierto? O sea, que quede o en seguro o en salida siempre. Bregar a que siempre mantengas lo que más puedan las fichas en seguro y salida para estar seguros de que no lo van a mandar para la cárcel, ¿sí? Pero cuando uno no sabe jugar eso, ¿sí? A mí alguien me dio un consejo, me dijo, juega con una, váyase con una, no se ponga a sacar todas, y me puse a sacar todas y tenga, eso pareció, sí, como lo de la popis ahí, vaya para la cárcel. Pero, y ahí caía yo en cuenta de algo, porque a mi esposa también le pasó, por ahí estábamos jugando también con la niña, ¿cierto? Estábamos jugando allí, y tremendo porque lo que yo reflexionaba era, porque era como 20 minutos, media hora jugando, y al final todas las fichas iban a parar a la cárcel. Lo que quiere decir que esa platica, que ese esfuerzo se perdió, hermano, porque todas otra vez a la cárcel y volver otra vez. Y el problema es que teníamos una unción sospechosa ahí porque mi esposa se demoró como 10 minutos para poder sacar pares. O sea que estuvo en la cárcel todo ese tiempo. Mientras todo el mundo avanzaba, ella era ahí buscando a ver cómo sacaba pares y nada, ¿sí? Entonces, aprender de todo, hermanos, ¿cierto? Y la reflexión a la que llevo es cómo todo se puede perder de un momento a otro. Todo se puede ir de un momento a otro y debemos de estar preparados para todo. Mire lo que acaba de pasar en Estados Unidos, ¿sí? Mire lo que acaba de pasar tristemente con un futbolista muy famoso, pues, recién casado, con toda una carrera por delante, fama, renombre, recursos, todo a su favor. Y coloquémonos en el lugar de esa mujer, ¿cierto? Y de esos niños, de saber que de un momento a otro, mire, una noche, un mal instante, una desconcentración en la carretera y chao, se acabó todo, hermanos, ¿sí? Aparentemente, para la gente en el mundo, todo se acaba allí. Nosotros ya sabemos que todo tiene solución, excepto... Quería saber cuánto andaban como en Júpiter. En las iglesias de Júpiter es donde la gente dice que hasta la muerte no tiene solución. Eso es en las iglesias de Júpiter, ¿sí? Hay que mandar a algunos evangelistas para Júpiter, hermanos, para que tengamos misericordia de esos creyentes de allá, ¿sí? Porque hasta la muerte tiene solución con Cristo, ¿sí? Hasta la muerte, porque eso no es un adiós, sino un hasta luego, ¿sí? Nos vemos, ese es hasta la vista, eso es pronto nos volvemos a ver, ¿sí? Con el Señor. Todo tiene esperanza. Al que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. O sea que eso es lo especial de seguir al Señor, ¿sí? Entonces los invito, por favor, hermanos, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 30, ¿sí? Yo le pregunté al Señor anoche, porque hay veces por las ocupaciones y todo, ¿cierto? Lo que estamos es en la labor diaria, pues, de la transmisión, en la noche, el discipulado y todo esto, y los quehaceres. Entonces yo le preguntaba al Señor, en esta noche, Padre, que yo me levante con la idea clara de qué tema se va a predicar, de qué tema. Y se me vino esta mañana, así como me levanté, a la mente se me vino la palabra Ciclag, ¿sí? Ciclag. Y yo pensé en una cicla, ¿sí? No, Ciclag es un lugar donde David tenía, ¿cierto? En el tiempo que todavía no era rey, pero él tenía allí a su familia y a la familia
de todos, digamos, los que hacían parte de su ejército. David todavía no era rey, él estaba viviendo esta experiencia, en este momento él todavía estaba viviendo esta experiencia, y de esa experiencia es tremendo porque eso hace parte de dos procesos. El uno, en que David está pidiendo como la ayuda al rey de los filisteos, a Aquís. Aquís se llamaba él. Y mire, la Biblia lo dice que cuando una persona está honrando a Dios, hasta con sus enemigos, Dios le coloca gracia. Y literalmente los filisteos habían, cierto, en la persona del rey Aquís, habían recibido a David porque estaba huyendo del rey Saúl y le permitió quedarse allí en una población. Le dijo, venga, escoja un lugar para que se quede usted con sus soldados, que no hay ningún problema. Inclusive David él se le presenta al rey porque ellos tenían un enfrentamiento contra todo lo que era Judea, pues, y lo que eran los israelitas encabezados por el rey Saúl y el rey David, ¿cierto? Eso es tremendo porque eso sería una cosa de no creerlo, ¿cierto? David contra el mismo Israel, ¿sí? Pero pues eso todo era de parte de la estrategia y Dios mismo iba a mover las fichas para que él no peleara en esa batalla. Inclusive los mismos consejeros de ese rey Aquís, cuando David le dice al rey, venga, yo peleo por ustedes contra el rey Saúl, ¿sí? Y miren que los mismos consejeros le dijeron al rey Aquís, no, ese va con ellos y allá se nos voltea, ¿sí? Allá se nos viene en contra de nosotros, entonces no vamos a pelear con él, no vamos con ellos, ¿sí? Entonces devuelven a Israel, a David para su campamento. Y lo que dice la escritura es que él volviendo, ¿cierto?, a su campamento, iba con sus 600 hombres de guerra, eran 600, dice la escritura, ¿sí? Regresando cuando se lleva esta sorpresa. Vamos a comenzar a leer este pasaje, ¿sí? Decía, como dije ahorita, primer libro de Samuel 30, ¿no? Entonces, de pronto lo voy a leer de aquí, ¿sí? Para poderlo leer así seguidito. Primer libro de Samuel, capítulo 30, mire lo que dice. Título, David derrota a los amalecitas. Averigüé algo acerca de los amalecitas y dice que los amalecitas era uno de los nietos. O sea, ¿de dónde vienen los amalecitas? Viene de uno de los nietos de Esaú, ¿sí? Esaú tuvo a un hijo de él que se llamó Elifaz. Y Elifaz tenía una concubina llamada Timná, concubina. Y de ahí nace Amalek, ¿sí? Amalek no fue destruido totalmente en el tiempo de Josué, pero sí dice en la Biblia que fue debilitado. Cuando usted lee en el verso, en el capítulo 17, en el versículo, creo que es 13, si no estoy mal, si no lo marqué mal aquí, ¿sí? En el original dice que lo debilitó, dice allí se deshizo, pero literalmente en el original no dice que lo acabó, sino que se deshizo. E inclusive el versículo 16 lo corrobora diciendo que Dios tendría guerra con Amalek de generación en generación, ¿sí? O sea, uno de los de la descendencia de Esaú viene a ser el padre de toda una población llamada Amalek, ¿sí? Mire, lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya lo hemos enseñado aquí, ¿cierto? Los pueblos representaban moveres espirituales, los pueblos que levantaban contra Israel, ¿sí? Cuando hubo, por ejemplo, los moabitas, ¿cierto? Que era una representación o, digamos, lo que comenzó a influenciar a través del espíritu que entró en ellos, era esta parte, ¿cierto? De del incesto, ¿sí? El incesto porque ellos nacen del incesto, pues, ¿cierto? Del papá de Lot con su hija y de ahí nacen esas poblaciones, lo que quiere decir que un espíritu operó entrando en esa persona. Los madianitas son los espíritus que operan cuando alguien roba, ¿sí? Lo que está operando en la persona que roba se llama el espíritu de Madián. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que dice que él protegía y que él guardaba sus cosas porque, ¿sí? Madián se arrimaba cada que había cosecha para venir a quitarles a ellos. Entonces, la Biblia lo que nos va mostrando es una sombra de lo que nosotros hoy no podemos ver, pero sabemos que opera el espíritu, ¿sí?
Y de Amalek la información es que es un espíritu para nuestros tiempos, para que usted sepa hacer la guerra espiritual, todo lo que quiera destruir, ¿sí? Que quiere traer destrucción a tu vida, a tu familia, a tu descendencia. ¿Cómo lo hace? Generando peleas, generando separaciones, adulterios, enojos, conflictos. Ese espíritu hace que se oponga, ¿cierto? Todo lo que quiera levantarse en contra de que Dios cumpla el propósito con tu hogar, con tu familia. Ese espíritu es el que influencia a las personas, por ejemplo, para las contiendas familiares, ¿sí? Para que se esté discutiendo en una casa toda hora. Entonces, lo que está operando, según estos estudios de guerra espiritual, son esos espíritus, en este caso, los amalecitas. Si usted quiere verlo actuando recientemente, váyase para la información que tenemos de lo de Israel, lo que sucedió el 7 de octubre de hace año y medio, ya prácticamente, ¿no? ¿Qué sucedió un 7 de octubre allá en Israel? ¿Alguien se acuerda? Correcto. Los de Hamas se meten y miren que el operar, cuando usted se da cuenta de lo que hicieron aquí en la historia del rey David, se va a dar cuenta que es lo mismo. Mire, quemaron y se llevaron la gente. Mire, opera lo mismo, opera de la misma manera, ¿sí? Solo que estos fueron más violentos, porque en el tiempo bíblico del rey David, lo que sucedió aquí es que secuestraron las personas, se llevaron las mujeres, se llevaron los hijos y se les llevaron las cosas, pero quemaron todo lo que quedó ahí, lo quemaron. Pero esta vez ellos sí se metieron y destruyeron de una manera impresionante y mataron 1,200 personas en promedio, ¿sí? Si no estaban informaditos. Esa es la información que no dan en la noticia, ¿no? Pero sí murieron alrededor de 1,200 y no permitieron los gobernantes de esta tierra que estuvieron allá, porque Israel invitó a gobernantes de la ONU y a todos estos cuerpos, a estas instituciones, para que fueran a mirar lo que habían hecho lo de Hamas, pero no lo mostraron en televisión. Y entre otras, por ejemplo, la información que hay es que a los niños recién nacidos los metieron en hornos microondas y los tostaron, ¿sí? Eso fue lo que hicieron, pero eso no te lo muestran en televisión, ¿sí? No te lo muestran. ¿Por qué? Porque después de que no sea Israel el que haga algo, entonces no lo muestran como noticia, mi hermano, ¿sí? Así más o menos va la cuestión. Entonces, siervos de Dios, el enfoque de esta prédica es qué hacer cuando todo parece perdido, ¿sí? ¿Qué hacer cuando todo parece perdido? Porque literalmente nos vamos a dar cuenta de que Dios, formando al próximo rey de Israel, porque David todavía no era rey, Dios le está formando a él en su capacidad de fe, en su capacidad de liderazgo, y para que también se manifieste ahí la providencia de Dios, o sea, cómo Dios comienza a acomodar todo. Y ahí es donde nosotros debemos deducir lo que dice la Escritura para tu vida y para mi vida. No sé la situación que algunos estén pasando, porque hay de pronto hay hermanos que son muy callados y en ocasiones no piden oración a la iglesia, sino que de pronto quieren afrontar las cosas. Bueno, eso son formas, uno entiende que hay diferentes personalidades, ¿cierto? Hay personas que pueden tener una enfermedad y les da pena decir, venga, yo pido apoyo, por favor apóyeme en oración por esta circunstancia familiar, ¿sí? O en la parte económica, y a la persona le da pena, tiene deudas, muy grandes deudas, pero no dice, venga, por favor apóyeme en oración por las deudas, porque son personalidades y uno respeta esa parte, ¿sí? Entonces, pero lleve esto a su corazón, hermano, porque esto hace la diferencia, ¿sí? Si usted está buscando de Dios y de verdad usted quiere a Dios, ama a Dios, mire, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando leemos historias como estas, nos vamos a dar cuenta lo que dice la Escritura, porque mis pensamientos son más altos, ¿sí? Así como es la altura de los cielos a la tierra, así son de altos mis pensamientos con respecto a los de nosotros, ¿sí? Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Y es impresionante que cuando uno lee esta historia, lo que uno ve es que simplemente venía una bendición, pero vino en un paquete horrible. Acuérdense, como le hemos dicho en otras ocasiones, que las bendiciones de Dios en ocasiones vienen en unos paquetes, hermanos, que uno dice, Dios santo, ¿qué puede haber ahí? Haga de cuenta que a usted le llega un paquete, un regalo envuelto en un papel periódico todo arrugado. ¿Usted qué piensa inmediatamente? ¿Qué va a venir ahí, cierto? Pues más o menos así son las bendiciones que Dios envía.
Hay veces vienen en unos empaques que uno dice, ¿cómo va a haber bendición allí? ¿Sí? Y lo vemos muy marcado, lo de siempre que llevamos el ejemplo, pero necesitamos que se siembre en nuestros corazones. En la historia, por ejemplo, de José, ¿sí? Que venía una gran bendición para José y que Dios iba a cumplir esos sueños que tenía, pero mire cómo lo fue procesando, cómo lo llevó en un proceso, ¿cierto? Y como usted y yo podríamos decir, José podría decir, pero a ver, yo no tenía que unos sueños donde yo iba a bendecir a mi familia, que mi familia yo iba a poderlos ayudar y sostener y toda esta parte, y estoy aquí es que de esclavo y luego me mandan para la cárcel. Y no entender hay veces, hermanos, cómo es que Dios trabaja, ¿sí? Y no entendemos hay veces cómo Dios trabaja y por eso cada que estamos pasando por una circunstancia de nosotros todavía hay veces se manifiesta en nosotros la quejanza y la duda, ¿sí? Siempre estamos dudando, aunque ya hayamos visto cómo Dios trabaja en el pasado, siervos de Dios, ¿sí? Entonces vemos la historia de David referente a esta parte y dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, dice la escritura, subraye eso o téngalo en cuenta, porque estos daticos te pueden llevar a pensar un poquito también en escatología. Dice que al tercer día, ¿sí? Entonces dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. O sea, pasaron por allí y como quien dice, Siclag estaba en el lugar equivocado, ¿sí? Porque ellos pasaron por ese lugar y venían de robar y de quitar cosas en otros lugares y cuando pasaron por ahí dijeron, bueno, vea, ¿quién mandó a pedir pollo? Aquí hay más para nosotros. Y lo que hicieron fue llevarse a las personas que estaban allí y de hecho se robaron también lo que tenían, las posesiones y el ganado, todo esto se lo llevaron también porque, recalcar, estamos hablando de una gran cantidad de personas, no era un ejército pequeño, ¿sí? Entonces dice la escritura, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estamos hablando no de cualquiera, estamos hablando de unos guerreros, de esos hombres que comían del muerto, como dice, ¿sí? Mataban y comían del muerto. Gente que estaba, mejor dicho, muy entrenada, ¿sí? Y posiblemente su parte emocional la tenían siempre como muy cauterizada a causa de ver tan de cerca en todas ocasiones guerra y muerte, porque la persona se va endureciendo normalmente, la persona que es de ejército. Por eso ustedes ven cuando de pronto en un momento determinado usted habla con algunos policías o con gente que trabaja en las penitenciarías, por ejemplo, ¿cierto? En las cárceles, esa gente parece que no tuviera sentimientos, o sea, son secos, totalmente fríos ante cualquier circunstancia. ¿Por qué? Por el esquema, por el sistema, por el mover del lugar donde están, por lo que puede representar para ellos dar esta pizca de confianza, ¿sí? Ellos saben que darle confianza a alguien les puede costar la vida, ¿sí? Entonces, los entrenan para eso, además de que su forma va siendo de ese estilo. Estamos hablando de guerreros, personas de ese tipo de formación. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que faltaron las fuerzas para llorar. O sea que tuvo que ser muy fuerte el dolor, hermanos, ¿sí? Para que ellos lloraran de esa manera. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, ¿sí? Y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Mire, yo les hablaba de la parte escatológica. Y no olvide un poquito, ¿cierto? Esta parte de que Dios como tal, en representación aquí, David, ¿a quién representaría aquí? Digamos que está regresando y está llegando a un lugar donde todo está destruido. ¿A quién representaría a David? Y donde llega David y lo que ves que es la gente que estaba, o sea, los que eran su familia están cautivos. ¿A quién representaría a David por los laditos ahí? A Jesucristo, correcto. Y está llegando y está viendo que sus dos mujeres han sido llevadas cautivas. Usted sabe que
en el Antiguo Testamento, ¿quién es la esposa de Dios? Israel. En el Antiguo Testamento, Israel, el Señor le hablaba a Israel diciendo, te he escogido por esposa, ¿sí? Es más, hay partes donde dice, te he dado carta de repudio, te he dado carta de divorcio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos a dos mujeres que podría escatológicamente simbolizar a quién, a Israel y a la iglesia, ¿sí? Dos mujeres que son llevadas cautivas. Entonces, no, por eso les digo, hay algo allí escondido también de lo que tiene que ver con escatología, que ahorita lo vamos a mirar. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días estuvo Jesús? 3 días, ¿verdad? Y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita que me dejó, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión. Mire, piense por un momento que a la persona se le llevaron su esposa y sus hijos. Y están dando con uno que participó en eso, porque miren que este hombre va a decir, nosotros fuimos los que nos llevamos, nosotros fuimos los que nos llevamos la gente, ¿sí? ¿Cómo podría reaccionar alguien en ese momento? ¿Sí? ¿Cómo podría reaccionar? Miremos y verá. Pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los cereteos y de Judá, y al Negué de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. O sea, él dijo, yo participé en eso que hicimos allá con sus familiares. ¿Sí? Por eso, ahí vamos a aprender ahorita de no reaccionar, ¿sí? De aprender a controlar, de aprender a esperar, porque en todo Dios tiene propósito. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo. ¿Qué dice la escatología del tiempo final? ¿Cómo estaban en el tiempo de Noé? ¿Y cómo van a estar en el tiempo final? Estarían comiendo y bebiendo. ¿Se dan cuenta que hay cositas de escatología ahí como que se asoman? ¿Sí? Y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así que los hijos como así de hijos como de hijas, ¿sí? Del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo, ¿sí? Dice, todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David,
y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos, mire cómo habla la Biblia acerca de aquellos que piensan de esa manera. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. ¿Sí? Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser de la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. O sea, con ellos dejaron el bagaje o todo lo que ellos llevaban, mejor dicho. ¿Sí? Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Hasta hoy dice hasta cuando se escribe, ¿no? Hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá. Mire, no solamente les dio a los que no pudieron pasar con ellos a la guerra, sino que también le envió, mire lo que dice aquí, ¿sí? Le envió botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Neguet, en Jatir, en Aroer, en Simno, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde había ido. Sí, y había estado con sus hombres. Es tremendo porque quiere decir que el botín fue grande, muy grande. Sí, mire para todo el que repartió David botín. Entonces, ¿a dónde queremos ir con esta reflexión, mis hermanos? ¿Qué nos deja este pasaje en la historia, cierto? En la historia y en el proceso que Dios tuvo con el rey David. ¿Qué se está manifestando allí que nosotros podamos decir: necesitamos aprender de esa experiencia? ¿Qué aplicamos para nuestras vidas? Necesitamos, sí, entender, hermanos, que, a ver, así como el Señor tiene un de repente para tu vida, pero para bien, sí, así como le pasó a José, que en un de repente, por haber dado la revelación de un sueño a un hombre, por allá, 2 años después, el faraón tiene un sueño y alguien, ese mismo hombre ya acordándose allá, llega y le dice a Faraón: yo conozco a alguien que está en la cárcel, mire, y este hombre, sí, este hombre es bueno para revelar los sueños. Y vino ese de repente y le cambió la vida a José así, miren, de un momento a otro. Igualmente a David también. Él estaba cuidando sus ovejas y cuando menos piense, ¿cierto? Cuando menos pensó, vino aquel profeta a la casa a buscar de parte de Dios para ungir el nuevo, que iba a ser el nuevo rey para Israel. Y miren, vino de repente. David, ¿qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas, ¿sí? Entonces, así mismo como hay un de repente de parte de Dios para nuestras vidas, nosotros no podemos ignorar que el diablo, porque lo dice la Biblia, no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y aquí tenemos que entender que de esta enseñanza nosotros tenemos que sacar reflexiones para nuestro provecho. De lo que yo comencé a notar, ¿cierto? Yo diría, entre las primeras, no te confíes, ¿sí? Tu casa y tu familia también están en los planes del maligno, ¿sí? Coloca cerco siempre alrededor de tu casa. No te descuides, porque aquí vemos en la historia por qué motivo ellos querían apedrear a David. Y no podemos dejar de pensar que David allí le falló la estrategia, porque debió haber dejado ¿qué? Soldados, o debió haber dejado guardas que por lo menos pudieran repeler, ¿sí? Pero dejó a sus mujeres y a sus hijos solos, se confió y se fue a la batalla, ¿sí? Y lo que nos enseña la escritura, porque hay gente que se enseña mucho, también los extremos son dañinos. Y asimismo hay gente, por ejemplo, gracias a Dios aquí no vemos de pronto eso tan marcado, pero uno sí conoce de personas que conocieron de Dios y se olvidaron totalmente de su familia.
y ya mantienes en la iglesia. Yo les voy a decir dónde funciona eso. Poquitico por ahí por encimita. La gente que usted sabe que están testigos de Jehová, por ejemplo, donde ya se descuida lo que uno ha escuchado, ¿no? Versiones que hemos escuchado, es de mujeres que inclusive ya descuidan a sus esposos, porque no, es que hay que ir a servir al reino, al salón del reino. Y entonces por eso se van y desde las 7 de la mañana están en un paradero de buses, ahí con las revistas, con las revistas estas de la atalaya. ¿Y qué comienzan a hacer? Descuidar su propio hogar, descuidar sus propios hijos, ¿sí? Eso no pasa aquí, dígale al que está a su lado, eso no pasa aquí. Eso sucede en la iglesia, ¿de dónde? De Júpiter, ¿sí? Donde la gente comienza a descuidar el esposo. No, es que estoy orando. Y el esposo, mami, pero el desayuno, me tengo que ir a trabajar. No, ¿sí? Lo primero, el reino de Dios y su justicia. No, Dios es Dios de orden y Dios habla también del buen testimonio que debe dejar la esposa para con el esposo. Yo recuerdo de venir a la mente la pastora Fanny, que ella decía que siempre dejaba el almuercito hecho y que dejaba todo listico para irse ¿para dónde? Para irse para la iglesia, ¿sí? Entonces, es de eso, todo tiene un orden y no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y lo que sucedió con el rey David aquí es que se confió, ¿sí? Y usted y yo tenemos que deducir de que lo que más ataca, y tristemente lo vemos, mire, yo no entiendo por qué, pero vengo viendo eso hace mucho tiempo, ¿sí? La cuestión está de por qué una mujer queda en embarazo, una mujer cristiana, y que lucha para tener el hijo, en algunos casos. No, que la mandaron que se acostara, que ya no se podía mover. Conozco casos muy frecuentes en algunas mujeres cristianas que quedando en embarazo, mire, eso es un embarazo muy sufrido. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Resulta que el diablo sabe lo que se va formando allí, ¿sí? Lo que se está formando en ese vientre. Y por eso ustedes escuchan más de una historia, ¿cierto? De personas que dicen, no, mi hijo es un milagro. Mira, es que yo no podía tener hijos. Y ¡pum! Preciso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es atacar, ¿sí? A la semilla, a lo que viene allí genéticamente, porque son hijos de Dios para formarse, ¿sí? Dice allí, además de que no podemos descuidar, yo quiero meter esta partecita también, no descuide el hecho de que su hijo esté en la iglesia, no quiere decir que haya nacido de nuevo. No se fíe del todo, porque es que el muchacho no se va a salvar porque el papá o la mamá sean cristianos. No, si el muchacho no nace de nuevo, mi hermano, no entra al reino de los cielos. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? ¿Quién lo dijo? La Biblia lo dice. No se fíe de que el muchacho, como el ambiente de él es la iglesia y toda esta cuestión. No, entonces no, mi hijo es cristiano. ¿Está seguro de que ya tuvo una experiencia personal con el Señor? Acuérdese de los hijos de Elí, que eran hijos de sacerdote. Acuérdese de los mismos hijos de David, Absalón, que siendo hijo de un hombre conforme al corazón de Dios, mire, andaba embolatado. Y puede verlo en el palacio, y puede estar cerca del papá, ¿cierto? Y puede todo lo que tiene que ver con iglesia, pero el papá y la mamá son los encargados de enseñarle a Cristo a la persona, ¿sí? Demostrarle la necesidad que tiene de Cristo, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y el muchacho necesita tener un encuentro personal con Dios, porque si no, sorpresas pueden haber, Dios guarde, ¿sí? Entonces a uno no lo hace cristiano el estar en un templo cristiano, en estar en una iglesia, eso no nos hace cristianos. A nosotros nos hace cristianos es que Dios nos conozca a nosotros, ¿sí? Dice, Siclag, ciudad de refugio al sur de Israel, dada a Simeón en tiempos de David. Les decía yo que los filisteos tenían el control sobre esa población, su rey era Aquís. Segunda conclusión, no estamos libres de una situación de repente que Dios utiliza para el bien, como lo decía ahora, pero el diablo quiere realizar algo para mal, ¿sí? Entonces no podemos ignorar, miren, cómo todo puede cambiar de un momento a otro, hermanos, el famoso de repente. Tenemos que estar parqueados y tenemos que tener, ¿cómo decirlo? De esta manera, como tener atesorado, mi hermano, de lo del reino. El Señor dice, estén preparados para el día malo. ¿Y dónde nos preparamos para el día malo? ¿Dónde nos preparamos para el día malo? En la comunión con Dios, ¿sí? Tener ese tanque lleno, hermanos.
en oración, en comunión con Dios, en aprender de Dios, en buscarlo, en tener a Él siempre en nuestro corazón, para que cuando venga el día malo, no nos vaya, como lo dice el Señor, le compararé al hombre que edificó sobre la roca, y que cuando vinieron los fuertes vientos, cuando vinieron las tempestades, ¿qué pasó por estar parado en la roca? Al final hubo bonanza, ¿sí? Mire, no se movió de ahí. Pero la persona, en cambio, que construye sobre la arena, aquel que no tiene tiempo para dedicarle a la parte espiritual, aquel que no se dedica en oración, aquel que no tiene comunión con Dios, aquel que no se congrega, que no escucha, que no ayuna, que no busca la presencia de Dios, cuando venga el día malo, mire, lo zarandeja, ¿sí? Si no lo derriba, ¿sí? Por eso escuchamos, hay veces tristemente testimonios, yo llegué a escuchar, de personas que aunque se congregaban, al final, en una situación bien complicada, salieron suicidándose. Yo conozco, ¿sí? Yo no sé si usted ha escuchado de alguien, yo sí conozco de alguien, que en medio de una situación de esa, yendo a la iglesia y toda parte, miren, no pudo sostenerse en medio de la situación por la que estaba atravesando. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice que el lloro y la manifestación de tristeza es un comportamiento muy natural, muy humano, ¿sí? A la gente le metieron el cuento de que los hombres no lloran y no saben de lo que se pierde, ¿cierto? Una llorada con ganas, hermano, vea, uno queda libre, uno queda liviano, ¿sí? Una lloradita de esas, pues, que uno cae ahí, hermano, desahoga a la persona, ¿sí? Yo le pido mucho y hablo con mi hijo por causa de la situación de la mamá, ¿no? Porque la mamá partió con el Señor y él me dice, papá, pero yo me siento culpable hay veces, porque no sé por qué siento tanta tranquilidad. Y yo le digo, no, yo sé por qué, hijo, pero no deje de todas formas, si vienen momentos de tristeza a su corazón, no deje de derramar en lágrimas, hijo, y háblele a Dios, ¿sí? Porque no se trata tampoco de ir uno a forzar, de pronto decir yo no lloro para mostrarle debilidad a los demás. No, mi hermano, no caiga en esa trampa, no caigamos en esa trampa, porque personalidades por ahí se ven, ¿cierto? Que tienen todo eso como que guardado en el corazón, ¿cierto? Y están dejando es que eso les carcoma. Hay gente que no puede llorar. ¿Usted sabe que hay gente que no puede llorar? ¿Alguno conoce a alguien que no puede llorar y no entiende por qué? ¿Sí? Y es que el corazón lo tiene que endurecido, hermano. Endurecido, no es capaz de llorar. La persona no es capaz de llorar. Hasta la Biblia dice que el mismo Jesús lloró. Jesús lloró en un momento determinado. Eso es muy natural, ¿sí? Otro error, o más bien un aprendizaje, perdón, que nos da la Escritura con respecto a este pasaje es que no se deben tomar decisiones en momentos difíciles, en momentos donde todo está alborotado alrededor, en momentos de alegatos, de discusiones. No tome decisiones porque normalmente las va a tomar equivocadas, normalmente, ¿sí? Yo no estoy hablando de una decisión que si se viene 10 perros y yo estoy asustado, entonces, a ver, espera un momentico, espera, yo decido, yo analizo por dónde va a ser la salida. No, en ese momento me toca buscar de una, ¿cierto? No hay forma, ahí, y nosotros vimos esa experiencia, ahí está mi esposa riendo porque nos pasó en San Andrés, donde literalmente yo no sé cuántos eran, ¿sí? ¿Cuántos son y cuántos quedan? Les dije yo así, ¿sí? Cogí ahí como decir un palo para defenderme. ¿Cuántos son y cuántos? No. Citamos la sangre de Cristo, hermano. Mire, de verdad, se vinieron esos perros, pero se vinieron perros grandes, ¿sí? Y se les notaba las ganas de morder, hermano. Mire, había uno con un tenedor y una cuchara ahí. Pero la verdad es que lo único que se nos vino a la mente, gloria al Señor, fue la sangre de Jesucristo nos guarda, nos cubre, nos protege. Y yo no sé qué pasó con los perritos. El hecho es que Dios nos guardó. Pero lo que quiero decirle es que no tome decisiones en el momento en que todo está, mi hermano, alborotado, en el momento de discusiones, de mucho dolor, ¿sí? No, aquí lo que dice la Biblia es que el rey David, ¿qué hizo? El rey David también lloró como los demás, porque también él era víctima de lo que estaba pasando. Pero la Biblia nos enseña que como líder, él lo que hizo fue tomar la primera, o sea, ¿cómo decir? Encabezar esto de lo que tanto habla la persona. Buscar a Dios, ¿sí? Y fortalecerse en Dios. Busque a Dios. Cuando esté pasando por dificultades, situaciones difíciles, mi hermano, la Biblia dice, clama a mí
y yo te responderé. El que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿sí? Pide y se os dará, pero hágalo con fe, hágalo creyendo que Él está escuchando, ¿sí? No lo haga como por religión. A ver, es que me dijeron que tenía que orar cuando todo esto está así. No, porque me dijeron no, porque usted sabe que de Él viene la respuesta, de Él viene la bendición, de Él viene la salida, mi hermano. Él abrirá puertas o sendas donde no las hay, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, tranquilo, que Dios siempre tiene control. Mire, eso que a nosotros nos pueda tomar por sorpresa, a Dios no lo toma por sorpresa. Él sabía que todo eso iba a pasar. Y ya se los muestro para que se den cuenta cómo es que son los pensamientos de Dios con respecto a los pensamientos nuestros, ¿sí? Dice, nunca tomes decisiones en medio del dolor sin consultar a Dios. Los hombres estaban pensando hasta en apedrear a David, porque ya estaban pensando, ¿cierto? Con el dolor, estaban pensando en la parte emocional, por la circunstancia que estaban viviendo. Eso los estaba llevando a decir, ¿qué hacemos? Acabemos con este que tiene la culpa, ¿sí? Y no sabían que lo que Dios tenía preparado para ellos era un botín, que simplemente esa fue la excusa para Dios llevarlos a un botín. Mire, yo conozco de alguien que pasó eso. En el lugar donde yo tenía trabajo antes, donde yo llegué a tener mi almacén de calzado, enseguida había un señor que tenía su calzado también ahí, tenía su exhibición de calzado, y una señora que era vendedora ambulante de la calle, pero la señora, paradójico, la señora venía de familia cómoda, pero ella vendía en la calle, ¿sí? El hecho es que un día la señora le dio el patatú, le dio la influencia, bueno, y cogió una pintura que tenía y se la chorreó a todos zapatos. Se la tiró así a todos zapatos. Entonces el dueño, un señor llamado William, llamó a la hija porque él la conocía, ¿sí? Y la señora era de recursos, ¿sí? Tenía buenos recursos. Y le dijo, a mí me da mucha pena con ustedes, pero a mí me toca colocarle una demanda a la señora. Porque mire mi calzado, mire cómo quedó. Entonces la señora va y le dice, no, tranquila, yo le respondo. Mi mamá tiene problemas, toda esta cuestión, bien, yo le respondo. Y la señora le da unos dineros a William, ¿cierto? Por lo que equivalía más o menos a los zapatos. Y resulta que después William, ¿cierto? Lleva esos zapatos, pero alguien se los limpia. Y prácticamente los zapatos quedaron igual que como estaban antes. Y era simplemente una forma en la cual Dios iba a bendecir a William. Simplemente era así, ¿sí? Lo que yo les decía por ahí por los lados de quién, lo que yo les decía de José. José se encuentra con una señora que lo está culpando de algo que él no ha hecho. Vea, abuso sexual, me quería violar. Y José se cogió la cabeza. Dios mío, pero si te quería agradar a ti, Señor, ¿qué pasó aquí? Me gané un problema, ¿yo qué hago? Nada, para la cárcel. Pero lo que no entendía es que allá iba a estar la conexión divina. Allá iba a estar la plataforma para él llegar a donde Dios quería. Por eso, mi hermano, no se le olvide lo que hemos dicho muchas veces aquí. Los regalos de Dios hay veces vienen en paquetes horribles. ¿Sí? Una enfermedad de un familiar, una situación de un desempleo. Y la persona a partir de eso es que comienza a utilizar esos dones y esos talentos que Dios le ha dado. ¿Y qué sucede? Luego sale levantando su empresa. Y no entendemos, por eso la Biblia lo dice, a los que amamos a Dios. Entonces, pregúntese esto, ¿y a los que no aman a Dios? A los que no aman a Dios, ¿será que todas esas cosas les sirven para bien? Lo que les pasa. En ocasiones no, los está llevando a la perdición. A los que no aman a Dios, en ocasiones las riquezas van haciendo que la persona se vaya volviendo más avara. Le va dañando su corazón. A los que no aman a Dios, mire, la predicación del evangelio, a los que no aman a Dios, se les vuelve juicio el día de mañana. Porque un día tendrán que dar cuentas por estas palabras que se les comparten en las calles. A la gente que no ama a Dios y dice, yo no me quiero meter. Y el Señor dijo, vea, sacudan el polvo de sus pies cuando no lo reciban en una calle, en una casa. Y ese polvo que fue allí sacudido, un día va a ser presentado cuando estén con el Señor o cuando vayan al juicio y Dios les va a decir, mire, este es el polvo que sacudió alguien que te habló y tú no quisiste recibirlo. Por eso es delicado, mis hermanos, y por eso en el nombre de Jesús para nosotros es de gran bendición. Cuando estemos pasando por alguna circunstancia, mire, no se deje llevar por la emoción.
Simplemente la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Y Dios detrás de eso tiene una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mire, lo que vivimos en nosotros, ¿cierto? Una vez que hayamos pasado por pruebas, por circunstancias difíciles, dice la Escritura, ¿sí? Que Dios mismo nos va a fortalecer, nos va a establecer, ¿sí? Dice, busca tus fuerzas en Dios, consulta. Pero ojo, sí, consejo bíblico. Si usted consulta, hermano, obedezca lo que le diga la consulta a Dios. David buscó el efod. ¿Qué era el efod? Era algo que llevaban los sacerdotes. En ese tiempo era algo así como un jueguito digamos, de suerte, ¿sí? Era colocando unas piedritas que colocaban sobre todo lo que el sacerdote tenía aquí en su pecho. Y ellos por medio de eso descubrían la voluntad de Dios. Señor, ¿seguiré a estos merodeadores? ¿Qué le dijo? Vea, coja por tal calle, coja por tal lugar. ¿Cierto que no? Solamente le dijo, síguelos. O sea, sí. Señor, he de buscarlos, he de salir detrás de ellos, ¿los voy a encontrar? Sí. Entonces David simplemente obedeció. Gente que pide consejos, primero debe pedirle consejos a alguien espiritual. Porque si la persona le va a pedir consejos a alguien que no conozca de la Biblia ni 5, ¿sabe qué le va a enseñar? Lo mismo que sepárese, ¿sí? Eso es mejor estar libre, ¿sí? Es mejor libre que mal acompañado. Esos son los consejos que normalmente le van a dar a la gente en la calle, ¿sí? Se le fue no. Mire, hermano, busca tus fuerzas en Dios, consulta y obedece la orden de Dios. Busca acercarte a personas de fe, así tú seas de fe. La Biblia dice, en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Hay sabiduría, pero también hay victoria. En la multitud de consejeros hay victoria. Mire, nadie hay aquí que se las sepa todas. Por eso necesitamos el consejo siempre. Yo, por ejemplo, en cuestión de negocio, siempre llamo a mi hermano, le digo, ¿vos qué opinas de esto y esto? Yo también le consulto a Dios, ¿cierto? Pero si el Señor ilumina o tiene a mi lado gente que trabaja en esas partes y que sabe cómo se maneja financieramente o cómo invertir en algo, hombre, escuche el consejo también, ¿sí? Ahora, desde luego Dios colocará en uno el sí o no, también la inclinación, si ese consejo va contra la palabra. Ahí tenemos la palabra. Dios tiene pensamientos más altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no le había hablado a ellos de botín. Dios simplemente le dijo, no, salga detrás de ellos, que los va a alcanzar, ¿sí? ¿Y qué sucedió, mi hermano? Dios lo que le tenía ahí era una bendición, ¿sí? Recuerde, el final va a ser excelente, siervos de Dios. El final va a ser excelente, no importa lo que estés pasando, el dictamen, la circunstancia familiar, el problema familiar, de eso va a salir algo hermoso al final. ¿Por qué? ¿Qué te garantiza que de ahí va a salir algo hermoso al final si tú obedeces a Dios en medio de eso donde dices, no hay por dónde salir, veo que esto se complica cada día más, no tengo cómo hacer? ¿Cómo te das cuenta que el final va a ser glorioso? ¿Por qué? Hay una sola razón. Porque Dios está en el asunto, hermanos. Porque Dios está en el asunto. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi hermano? ¿Sí? Eso lo dice la Escritura. Si Dios te permite una prueba, porque aquí, mire, la prueba. ¿Cuál es la demostración de que esto era una prueba? En la prueba, mi hermano, todo lo de afuera es horrible. Todo lo de afuera es horrible. Cuando estamos en una prueba de Dios, todo lo de afuera es horrible. Pero aquí estamos nosotros por dentro fortalecidos. Y tenemos paz. Eso es una prueba de Dios. Cuando usted por dentro está con el gozo, cuando usted está tranquilo, así esté horrible lo de afuera, usted está pasando por una prueba. Pero si lo de afuera está muy hermoso, muy bonito, y aquí hay vacío, y aquí se siente soledad, y aquí se siente angustia, y aquí se siente zozobra, inquietud, entonces allí lo que hay es una tentación. Tentación es cuando lo de afuera te está llamando porque está muy llamativo y aquí adentro está el problema. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. En la tentación Dios no está obrando porque la tentación viene del diablo. La prueba, en cambio, viene de Dios, ¿sí? Y Dios como propósito tiene levantarte en medio de la prueba, ¿sí? Dice, acciona en la palabra que te ha sido dada
En el ejército en ocasiones no vas a tener las fuerzas el ejército en ocasiones no va a tener las fuerzas para seguirte, pero tú sigue en la convicción de lo que Dios te dijo. Hay gente que te va a dejar en el camino. Los que se quedaron, los 200 que quedaron cuidando el bagaje. Mire, hay gente que se va a quedar en el camino, hermanos. No importa, usted siga. Si Dios le dijo, siga derecho. No importa si se quedaron. No se deje desanimar, ¿sí? Porque otras de pronto no pueden, otros están cansados, otros están ocupados, no pueden sacar tiempo. No importa, usted siga, que el final va a ser excelente en el nombre de Jesús. No olviden la misericordia. El querer hacer justicia por mano propia puede destruir, ¿sí?, un precioso plan de Dios. ¿Y qué le pasó a David? Mire, se encontraron, lo que les dije, se encontraron con ese hombre allí, ¿cierto? Se encuentran con ese hombre y a cualquiera, miren, que los que tuvieran esa sangre toda caliente ahí por la sed de venganza, ¿qué hubiera hecho así si no hubieran sido guiados por un David que tenía comunión con Dios? Lo hubieran matado. Así que vos te metiste con mis hijos. Mire, pierde la persona la cabeza. Pero como había alguien guiado por Dios, ¿qué manifestó allí? Misericordia. Yo le pregunto a usted, ¿qué cree que pasó luego con ese hombre que luego de ser un esclavo, ¿qué creen que pasa a ser luego con ese hombre ya restaurado? Pasa a ser libre. ¿Será que lo soltaron por ahí libre? ¿Será que él se hubiera ido libre por ahí? O al ver el trato que recibió de David y cómo lo alimentó, cómo le dio de comer, ¿qué hizo Jesús con nosotros? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Por causa del pecado. Pero ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos dio alimento, nos dio su palabra, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No olvides la misericordia. Encontraron a un hombre egipcio que participó en esa invasión. Paga siempre bien por mal, ¿sí? Fue utilizado por Dios para llevarlos al sitio de su bendición. Y les hablaba yo de la esposa de Butifar. Que Butifar, más adelante, imagínense esa mujer cuando nombran a José. La Biblia no dice qué pasó con esa mujer, pero ¿usted qué se imagina? Yo creo que esa mujer pagó vuelo, hermano, cogió lo que sea, se montó en el mío, buscó cómo salir de esa población porque dijo, este se va a desquitar de lo que yo hice, ¿cierto? Pero lo que vemos en José es impresionante, ¿sí? Viene el dueño de todo, la parte escatológica, el rey, y encuentra todo destruido. Sale al rescate, encuentra a dos mujeres, ¿sí? David, se le habían llevado las dos mujeres. ¿Cuál era? Israel y la iglesia, se las había llevado cautivo, ¿quién? El maligno, en el tipo de escatología, para lo que se viene, ¿sí? Dice, encuentra quiénes eran sus enemigos, que eran los gentiles pecadores, los alimenta, les hace parte de su ejército para liberar a otro pueblo, ¿sí? Para completar los liberados. 3 días y 3 noches, y los atacó en la mañana, ¿sí? Cuando el Señor venga, dice que va a venir al tercer día en la mañana, temprano, dice la Escritura. Resucita al tercer día en la mañana. Todo eso tiene una connotación escatológica, hermanos. Y le fue concedido todo lo que habían quitado y aún más. El botín es por igual, salvación para todos. ¿Se acuerdan de la parábola de que alguien salió y fue a buscar personas para que trabajaran en su viña? Y uno los buscó en la mañana, a otro al mediodía y a otro en la noche, ya prácticamente a una hora de terminar. ¿Cuánto les pagó a todos? Les pagó por igual la salvación, hermanos, ¿sí? A los que trabajan temprano, a los que trabajan por la tarde y a los que trabajan por medianoche. Mire, tiene su aplicación escatológica este pasaje. Hay quienes quieren todo para ellos y olvidan, ¿sí?, que de una forma u de otra, todos hemos trabajado en la obra del Señor, ¿sí? Y no olvidó David a aquellos que le habían servido en las diferentes ciudades y en su proceso, ¿sí? Mire, mi hermano, dice la Biblia, con esto termino, Dios no es infiel, ¿sí?, para olvidar la obra de amor que has hecho en favor de los santos. Y viene recompensa para tu vida, en el nombre de Jesús. Viene bendición para tu vida. Porque Dios lo que a través de estos pasajes lo que hace es preparar nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibir bendición a todo lo que te ha tocado pasar. Por favor.